Hola, vamos a seguir leyendo nuestra historia de las maletas de Auschwitz. Hoy vamos a leer el capítulo 3, 4 y 5 de esta historia de Anna y Jacob, que viven en Alemania con su familia, y el capítulo anterior terminó con una conversación entre sus padres con la intención de irse a Alemania. La mamá le propone ir a Argentina, venir a Argentina, y bueno, están ahí los padres viendo qué deciden. Este capítulo se llama Nora la rebelde. Los parientes de Ana vivían casi todos en la Argentina. Habían emigrado antes de la guerra de 1914 y se habían quedado porque se encontraban bien en aquella tierra de espacios donde nunca faltaba el sol. La madre y la hermana de Sara también vivían allí. Ella, Sara, se había quedado porque había encontrado a Joseph y se había casado joven para no tener que marcharse y perder a su amado. Su padre ya había muerto mucho antes. Su madre vivía ahora con su hermana y su cuñado, un argentino de origen italiano que se llamaba Diego. Tenían 2 hijos. La familia no se había vuelto a reunir. Sara se consideraba una mujer afortunada porque se había casado con Joseph, un judío perteneciente a la burguesía con una empresa de la que era el único dueño. Joseph era hijo único. Su madre murió cuando él tenía 17 años y su padre se había consagrado al trabajo. Con todo, quiso que Joseph estudiara economía para confiarle la empresa. Afortunadamente, a Joseph le gustaban las cuentas y los números, por lo que no le resultó ninguna carga obedecer a su padre. El abuelo Hermann había fallecido un par de años atrás. Ana y Jacob lo querían mucho, entre otras razones, porque era el único abuelo con el que habían vivido. La madre de Sara, Mary Jane, le escribía con frecuencia a su hija que se había quedado en Alemania y mandaba fotos y regalos para sus nietos. Pero no era lo mismo que verse y jugar al escondite en casa como lo hacían con el abuelo Hermann. En su última carta, Mary Jane decía que estaba preocupada por lo que estaba pasando en Alemania. No creía que la guerra fuera a acabar pronto y, sobre todo, temía lo peor para los judíos. Mary Jane insistía en que fueran a reunirse con la familia en la Argentina. Sara le enseñó a Joseph la carta, pero él no quería oír hablar del tema. No quiero abandonar mi fábrica, a mis obreros, ¿qué será de ellos? Mi padre hizo demasiados sacrificios para legarme esta empresa, no puedo dejarlo todo. Y por lo que toca a nuestros hijos, Jacob recibe aquí cuidados, asistencia, goza de un seguimiento. Nuestra vida está aquí, Sara. Este periodo pasará y todo volverá a ser como antes. Una noche oyeron llamar a la puerta. Al principio de manera suave, después cada vez más fuerte. Toda la familia estaba en la cama. Los niños dormían y Joseph se levantó para ir a abrir. Se encontró ante una desconocida tocada con sombrero de hombre y ropa masculina, arrugada y sucia. «Soy Nora, Joseph. Déjame entrar. Pronto». Ella flanqueó la puerta a toda velocidad y Joseph ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando. La muchacha tenía una herida en la frente de la que emanaba un poco de sangre. Sara la reconoció de inmediato. «Nora, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa?» La prima Nora era más joven que Sara. Tenía 6 años menos que ella, pero de pequeña habían estado muy unidas, porque habían pasado mucho tiempo juntas. Era la hija de su tía Gertrude, la hermana de Mary Jane. Nora, la rebelde, se había marchado a la Argentina con su madre y su padre, pero antes ya se había escapado de casa 2 veces. «¿Qué haces en Alemania? ¿No estabas en la Argentina?» «Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Y tú, Joseph?» «Perdonen que invada su casa a esta hora, pero no sabía a dónde ir. Ahora se los cuento todo, pero por favor denme un vaso de agua, que no bebo desde ayer». Nora les contó que había vuelto a Alemania 2 años atrás, en 1936, el año de las Olimpiadas en Berlín, junto con su novio, Anton, también alemán emigrado a la Argentina. Debían quedarse solo unas pocas semanas, pero ya no se marcharon. Anton había encontrado a sus amigos de la universidad, un grupo de comunistas perseguidos por los nazis. Por eso se quedaron y entraron a formar parte de la resistencia alemana al régimen fascista. Sin embargo, poco a poco todos habían sido detenidos. La terrible política alemana
La Gestapo había detenido también el día anterior a Anton. Alguien los había delatado. Tal vez algún vecino o el panadero en el que compraban el pan. Todos podían presentar denuncias y la policía estaba dispuesta a escuchar al buen ciudadano y a detener a cualquiera que fuera sospechoso de ser opositor a la política de Hitler. Las personas acudían a la policía, que los escuchaba y los recibía como ciudadanos juiciosos. Denunciaban a la vecina de al lado, al cliente de la tienda, a la gobernanta judía, a los amigos comunistas. Se desahogaban, unos se vengaban, otros se instalaban en una conciencia de patriota alemán. La mayoría lo hacía porque tenía órdenes de señalar a las autoridades a cualquiera que fuera sospechoso de representar un peligro para Alemania. En suma, se trataba de un deber cívico y como tal debía ser ejecutado. Las consecuencias nada tenían que ver con ello. Nora había conseguido escapar por la ventana aquella noche, antes de que llegaran los hombres de la Gestapo. Anton se había sacrificado por ella, quedándose para cubrirle las espaldas, y se había herido al caer sobre una piedra mientras bajaba desde el segundo piso de su apartamento. ¿Te busca la Gestapo? Sara no lo podía creer. Estaba espantada. Sabía que la Gestapo estaba formada por hombres sin piedad, que habían matado ya a muchas personas sospechosas de ser enemigas del régimen. Pueden estar tranquilos, no quiero ponerlos en peligro. Déjenme dormir unas horas y me marcharé mañana al alba. No saben que estaba con Anton. Me llevó un poco de ventaja. ¿Me puedo quedar? Sara miró a Joseph y luego le dijo a Nora: claro que puedes. Vete a dormir y dime a qué hora quieres que te despierte. Me parece que lo mejor es que te vayas antes de que amanezca. Lo siento por tu novio, Nora, le dijo Sara. Al oír las palabras de su prima, la joven se derrumbó y las lágrimas se dieron su sitio al miedo. El hecho de que Anton estuviera en manos de la Gestapo significaba una muerte segura y ella lo sabía. Después volvió en sí y se secó los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio. Sara hizo las cuentas. Si ella tenía 33 años, Nora debía tener 27. Viéndola en aquel momento, parecía mucho más vieja que ella. Gracias. Sabíamos que podía pasarnos todo esto. Anton es muy valiente. No pudo continuar. Y para no llorar, desechó el recuerdo de su chico. ¿Tienes una manta? Tengo mucho frío, le preguntó a Sara. Claro que sí, perdona, voy a buscarla. Nora pidió que la despertaran a las 5. Ya era poco más de medianoche, no le quedaba mucho tiempo para descansar. Ana lo había escuchado todo desde su habitación. Se despertó cuando oyó llamar a la puerta de manera insistente. Ella no conocía a Nora. Se levantó de la cama y sin dejarse ver, se puso a espiar a los mayores desde la puerta entornada. Nora le pareció guapísima, con sus labios rojos y el pelo rubio recogido dentro del sombrero. Sus ojos negros le brillaban cuando hablaba de Anton. Y Ana, que tenía 12 años, soñaba precisamente con un amor que fuera tan grande como el de Nora. Ana había oído hablar de la Gestapo, a su profesora de alemán, 2 días antes de que le prohibieran ir a la escuela. La profesora había dicho a toda la clase que un verdadero patriota debía advertir a la policía política si notaba algo extraño, porque no todos amaban a Alemania, ni todos eran dignos de la Alemania nazi. Mientras decía esto, había mirado precisamente a ella y a su compañero Abraham. Eran los 2 niños judíos de la clase. Ana no había dicho nada. Aquella mirada fría le había producido escalofríos, que ni siquiera después de tanto tiempo lo había conseguido olvidar. Decidió que no hablaría con nadie acerca de Nora. Había sido peligroso para ella y para su familia que la profesora o los vecinos hubieran oído hablar de su tía con tanto desprecio de la Alemania nazi, mientras que los demás parecían tan contentos de tener a Hitler como comandante. Rose ya no la había vuelto a invitar a su casa. Ana la veía pasar algunas veces con las otras niñas de la escuela, pero no le guardaba rencor a su amiga. Sabía que ella también sufría por el hecho de estar alejadas y además tenía miedo de su padre. Cuando pensaba en los últimos días en que había podido asistir a la escuela,
se daba cuenta de lo aislada que estaba. Solo le hablaba a Abraham, que se había convertido en su compañero de pupitre. La señora Jos los había puesto juntos en la última fila. Entre los judíos se entienden, les había dicho con una mueca de desprecio que había deformado sus labios perfectos, rojos como el geranio de su madre Sara. Si no hubiera sido por Abraham, Ana pensaba que en las últimas semanas hasta podría haber estado muda, puesto que la voz no le servía de nada. Ya nadie le decía nada. Nadie le preguntaba cómo estaba, si quería jugar o si sentía ganas de llorar. Se sentía como un sofá tapado con una funda en una casa todavía llena de vida. Todo se movía a su alrededor, como de costumbre, pero ella y Abraham los habían borrado. Hasta que un día les dijeron que no volvieran más a la escuela. Para ellos ya no había nada que aprender. Y aquí se termina este capítulo.